Bien, vamos a empezar con la sesión. Específicamente vamos a empezar a hablar un poco de esta sesión de lo que sería análisis predictivo, análisis de modelaje del mismo y así la relación que tiene con data mining. ¿Ven? Si ustedes ven, todos son relaciones, todas están relacionadas. También está completamente relacionada con todo lo que sería la parte de machine learning. De hecho, todos estos algoritmos, siempre lo acabo de decir, no son algoritmos nuevos, son algoritmos viejos, de los más viejos que existen. Lo que pasa es que ahora hay poder computacional para poder ejecutarlo. Y además se ha democratizado el acceso a esta tecnología. Anteriormente, por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi doctorado, para poder ejecutar los algoritmos de clasificación, tenía que solicitar permiso al data center de la universidad y que me asignaran en algún momento donde yo podía correr los algoritmos. Por ejemplo, ahí, digamos, yo trabajaba con una universidad en Holanda, entonces ellos me dan acceso a las 3 de la mañana, 4 de la mañana para poder correr los modelos. Ahora no, ahora los podemos correr en cualquier computadora. Y además existía también todo lo que era un software especializado, que había que pagar mucha licencia, mucho costo. En cambio ahora no. Por ejemplo, ahora les voy a mostrar unos pequeños ejemplos con lo que sería R, que es completamente gratuito y open source. Y después les voy a mostrar cómo se puede correr exactamente eso mismo dentro de SQL Server, que es una de las partes que nosotros tenemos. Esta estadística, vean que es de todo lo que sería de Gartner en el año 2012, hizo esa estadística que nos decía que se esperaba la industria con respecto a todo lo que serían las capacidades predictivas. En este caso, se esperaba que para el año 2014 ya las empresas tuviesen más de un 30% de uso. Y ahora, como lo vamos viendo nosotros, cada vez está más de moda, digo yo, ya se está aplicando más a la industria. ¿Qué es lo que está pasando? Está saliendo del área académica. Por ejemplo, aquellos que estudiaron estadística o van a estudiar estadística, estudiaron probabilidades, estudiaron matemática, todos aquellos diferentes algoritmos que existían, ahora más bien están saliendo de las universidades y de los libros hacia la industria. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo que va a estar haciendo? Vamos a estar viendo que por lo menos ahora se está dando una resurgimiento de todo lo que sería el análisis predictivo precisamente por eso. Primero, tenemos datos. Algo importante, cada vez que ustedes vayan a trabajar con análisis predictivo, se tienen que asegurar de que tienen historia. Pero no les sirve 1000 registros, no les sirve 2000 registros. Usualmente le pueden servir 10.000, 50.000, 100.000 registros. Cuanto más registros tengan, mejor. Y además, la otra parte que pasa es de que tienen que vigilar la calidad de esos datos. Si no, se va a dar lo que se llama falsos positivos. En donde, algo que es importante, la máquina es tonta. Digamos, todas las máquinas son tontas, todas las computadoras son tontas. El que sabe si ese resultado es correcto o no es la persona. Entonces, yo le puedo poner cualquier tipo de dato a los algoritmos de Machine Learning, que por ejemplo que estaban mostrando anteriormente, y si le pongo cualquier dato, el algoritmo va a tratar de aprender, y si le pongo algo malo, sale algo peor. Entonces eso es importante, digamos, hay un factor humano que se tiene que tomar en cuenta y también en cuanto a la calidad de los datos, porque si no voy a obtener algo que no me sirve para nada. Eso es importante. Después, el poder de procesamiento cada vez más barato. Entonces, como les dije anteriormente, antes uno tenía que tener servidores dedicados, ahora no, lo voy a poder tener dentro de dentro de mis notebooks, voy a poder venir y correr, o en la nube. También está todo lo que sería la parte de demanda de la industria. Entonces, conforme se ha ido democratizando y las industrias han empezado a ver que otras lo aplican, por ejemplo, todo lo que sería análisis de clustering y profiling que hace Facebook, todo lo que hace Google, entonces es donde ya las otras empresas dicen, si lo hacen ellos, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Entonces aquí viene la diferente idea y lo que serían las diferentes tecnologías que se han dado, que nos facilita este tipo de interacción. Aquí hay que recordar lo que sería la parte de científico de datos. Dentro de la parte del científico de datos tenemos que recordar que es un nuevo rol que se está dando a nivel de las organizaciones. No viene de una carrera en específico, no viene, digamos, no tiene que ser de alguien que estudió computación,
No necesariamente, usualmente viene de las otras áreas, viene de las áreas de matemática pura, viene de las áreas de estadística, y después también existen personas de informática que estudiaron eso, que estudiaron informática y después se especializaron en esas otras áreas. Pero se basa precisamente en todo lo que sería el reconocimiento de patrones, modelaje y también computación de alto rendimiento, porque algunas veces cuando nosotros necesitamos correr algoritmos, también no nos sirve solo una máquina, vamos a tener que utilizar varias máquinas, que es procesamiento paralelo. No sé si ustedes recuerdan todo lo que eran MPP, que eran todos los tipos de procesamiento en paralelo. Ahora es mucho más sencillo, antes era un poquito más difícil. Pero en que igual nos dice que es la ciencia de datos, que es un término que está utilizado precisamente para lo que sería las empresas. Específicamente en todo lo que sería el análisis predictivo, ¿qué es lo que nos va a hacer? Es que nosotros vamos a utilizar técnicas de matemática, técnicas de inteligencia artificial, técnicas de machine learning, técnicas de minería de datos, para poder detectar algún patrón en nuestra información. Y una vez que detectamos ese patrón, vamos a tratar de predecir qué es lo que pasa, qué es lo que sigue. En cuanto a todo lo que serían los algoritmos, existe innumerable cantidad de algoritmos que uno puede utilizar, pero siempre van a tener que poder clasificarse en diferentes áreas o temas de todo lo que sería el reconocimiento de patrones. Puede ser que yo estoy tratando de reconocer una tendencia, puede ser que estoy tratando de reconocer estacionalidad. Por ejemplo, yo quiero saber las ventas, cuándo es que suben, cuándo es que bajan, los usuarios, cuándo es que se conectan, cuándo no se conectan. También algo que sí está muy en la industria, que es más importante, sería la parte de todo lo que sería la parte de mantenimiento predictivo. Eso es una de las áreas donde se está aplicando bastante. Eso está unido con toda la parte de ingeniería industrial, toda la parte de mecánica, toda la parte de mecatrónica, en donde se toman información de esos aparatos que están corriendo en las diferentes fábricas, se van y se almacenan en un lugar que tenga almacenamiento casi ilimitado, y sobre eso voy a ejecutar patrones. Patrones para poder que, por ejemplo, hay un proyecto de Schneider que es bastante interesante, que se llama elevadores conectados o connected elevators. Entonces, ¿qué es lo que me permite hacer eso? Eso me permite es que ellos están en las nuevas generaciones de elevadores, están conectados a internet, y cada vez que se utiliza el elevador se recolectan estadísticas de uso. Después eso se está almacenando en un lugar central, se almacena en ese lugar central y después se monitorea con las tareas de mantenimiento que se hace. ¿Para qué? Para poder yo tratar de detectar, dependiendo del uso que yo tengo, más las tareas de mantenimiento que se les dio las personas expertas, tratar de entender o que aprenda la máquina para que me diga, ah, mira, dentro de tanto tiempo, con base en este uso, este elevador va a haber que cambiarle esta pieza. Antes de que llegue el técnico. Usualmente hay mantenimiento preventivo, pero podría tratar de mejorar. Digamos, puede ser que el mantenimiento preventivo está hasta dentro de un mes, pero digo, no, la pieza va a fallar antes. Entonces, voy a enviar a alguien a que revise, porque según las estadísticas que yo tengo, podría fallar antes. Entonces, mejora eso. Y además me da una ventaja. Entonces, el elevador siempre estaría disponible. Igual se está haciendo con todo lo que sería las Rolls-Royce, con toda la parte de las turbinas de los aviones. Se está tratando de, se recolecta información, en este caso se recolectan terabytes de información por día, en donde después voy a también saber cuál va a ser el mantenimiento preventivo a las turbinas. Igual lo podemos aplicar a todas las diferentes industrias. Otra de las industrias que está aplicando mucho esto en todo lo que sería análisis predictivo, es análisis predictivo relacionado con todo lo que sería clustering, en donde lo que yo voy a decir es que yo quiero tener una clasificación de mis clientes, digamos, que compran en mi tienda, para poder generar un perfil y que ese perfil después yo pueda determinar cuáles, por ejemplo, los tipos de productos, cuál es el perfil de las personas que compran este tipo de producto X. ¿Para qué? Para después yo poder hacer campañas dirigidas, que es otro de los temas que es muy importante en la industria. Aprendo de quiénes han estado interesados en un producto determinado, y si mi empresa tiene 30, 50 productos, no estoy promocionando los 50 productos a todos, sino que
promociono los productos a aquellos que potencialmente me lo van a comprar, con base en todo lo que yo aprendí. Que eso también está relacionado con todo lo que serían los motores de recomendación, que es otra de las opciones que nosotros tenemos en estas opciones. Entonces, ven, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que nosotros vamos a tratar de crear un algoritmo en el cual nosotros podamos generar específicamente ese modelo y que con algún grado de probabilidad vamos a poder predecir algo que va a pasar. Igual, estos modelos no son 100% fiables, hay un margen. Entonces, me va a dar con un margen de probabilidad que también va a pasar. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes tienen una institución financiera bancaria y tienen información sobre su cartera de crédito, yo podría empezar a analizar con base en la historia que tengo de la empresa, cuáles clientes han caído en mora. Entonces, trato de identificar ese comportamiento. Ahora, ¿qué va a pasar? Ese comportamiento que ya se aprendió, se lo voy a aplicar a los clientes actuales. Entonces, voy a tratar de predecir cuándo es que un cliente va a caer en mora. Entonces, ¿para qué? Para empezar a tomar una medida correctiva desde antes. Igual pasa con todo lo que serían las industrias, que eso se utiliza mucho en las industrias de telecomunicaciones, es la parte de retención de clientes. Yo puedo saber cuándo es que un cliente se va a querer pasar de operador. Por ejemplo, si estaba con una empresa de telefonía, puedo empezar a ver, analizando todo lo que serían las quejas, toda la parte de los CRMs, los chats, las interacciones, las llamadas y las interrupciones que ha tenido ese usuario, puedo determinar, es muy probable que este usuario ya está bastante enojado conmigo, pero que no lo ha dicho y lo único que va a hacer es, no se va a quejar más, sino que se va a mover a otra. Entonces eso se llama retención de clientes. Que también eso está, y vean que aquí ya empezamos a mezclar cosas. Es predecir de que se me vaya a ir el cliente, predecir que el cliente vaya a estar en mora, pero también eso se une con otra parte que se llama reconocimiento del lenguaje natural y algo que sería el análisis del sensing. ¿Qué sería el sensing? Por ejemplo, imagínense que, no sé si digamos, ustedes han visto que ahora últimamente las empresas me dan un correo de soporte electrónico o me dan un chat en línea y ahí yo empiezo a interactuar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo puedo analizar todos esos textos y interacciones de correos electrónicos y los analizo. Y puedo analizar el tono de la conversación. Entonces, una vez que yo analizo el tono de la conversación, yo digo, esta persona ya se está enojando. Algo está pasando. Que usualmente esos casos se diluyen ahí. Que lo que termino yo es perdiendo el cliente. Entonces, yo puedo venir y a usar ese tono. En el caso de Microsoft se hace con algo que se llama Luis, como el nombre, como Luis. Esa es parte de todo lo que serían los servicios cognitivos, está disponible para español. Entonces yo le envío una serie de textos y él me dice, con cierto grado de probabilidad, esta ya está subiendo de tono la conversación. Y eso lo saco de los sistemas. ¿Ven? Pero tengo que tener historiales. Entonces, al final, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener, dentro de todo lo que sería el análisis predictivo, poder mezclar diferentes modelos. Entonces, tenemos que distinguir dentro de estos tipos de modelos el análisis de diagnóstico, que sería casi que sería la parte de BI, ¿verdad? En la parte de BI clásico precisamente es qué pasó. El análisis predictivo es qué va a pasar. Y después tenemos el análisis prescriptivo, que vean que está relacionado, que dice qué medidas debería tomar. Entonces tengo diferentes opciones. Y dentro de esas diferentes opciones de análisis predictivo está toda la parte de forecasting, que es tratar de venir y tratar de adivinar qué es lo que va a pasar en el futuro. Como digo, y vean que utilicé la palabra adivinar. O sea, porque al final, como les dije anteriormente, no hay software 100% fiable, que eso va a pasar. Por eso siempre hay un grado de probabilidad de que yo voy a poder predecir.
Dentro de esto voy a tener diferentes opciones para poder venir y hacer el forecasting. Bueno, poder ver cómo está la línea de producción, ver cómo se maneja el inventario. El inventario es un tema abierto todavía, que es cómo manejo de forma óptima la relación entre producción, inventario y ventas. Ese es un tema clásico de resolución, pero que ahora se le está utilizando Machine Learning para poder empezar a utilizarlo. El comportamiento de las personas. En la parte de los edificios, ahora que ya está de moda todo lo que serían los edificios inteligentes, entonces podemos obtener información de esos edificios. Por ejemplo, todo lo que es el uso de los aires acondicionados, el uso de los pasillos, el consumo de electricidad, todo eso lo podemos empezar a analizar. Entonces, usualmente, como les dije anteriormente, los pronósticos raramente son perfectos, pero al final es una serie de productos que nosotros podemos empezar a analizar. Vamos a tener diferentes rangos, en este caso de corto alcance, medio alcance y de largo plazo. Usualmente lo que se está dando más ahora es corto y mediano alcance. Casi siempre es más bien corto, digamos, en la industria, porque ya predecir más allá cuesta demasiado. Digamos, el mercado es demasiado cambiante. Tendría que ser una industria demasiado estable para que se mantenga. Pero yo sí podría, por lo menos, tratar de predecir a 2-3 meses, si en el caso estoy hablando de producción, para ver qué es lo que va a pasar y yo me preparo toda la cadena de suministro. Existe toda una serie de enfoques. En este caso, vamos a tener enfoques que necesitamos productos históricos y además tecnología. ¿Qué tecnología vamos a utilizar? Y después toda la parte de que implica técnicas matemáticas. En este caso, con la parte de técnicas matemáticas y técnicas de estadística, en un grupo de este tipo de proyectos no va a existir una persona que lo sabe todo, sino que es un equipo. En los equipos, en los proyectos que he participado, usualmente se tiene diferentes roles. Tenemos la persona que sabe del negocio, alguien de business, porque es el que entiende cómo es que funciona la empresa. Después tenemos la persona de TI, que es la que conoce de la infraestructura. Tenemos una persona de TI que sabe sobre ciencia de datos, ¿verdad? Conoce cuáles son todas las herramientas y cómo utilizarlas. Y tenemos los especialistas. En este caso de los especialistas es que usualmente está una persona que estudió matemática o una persona que estudió estadística pura. ¿Por qué? Porque la persona de informática puede saber que existen ciertos algoritmos, pero cada algoritmo se escribió por algo, ¿cierto? Y si ustedes van y buscan la referencia de cada uno de esos algoritmos, por ejemplo, de clustering con random forest, y ustedes leen la teoría, hay casi un libro completo de por qué surgió ese algoritmo. Usualmente eso se estudia en el área de matemática o se estudia en el área de estadística, no se estudia en informática. Entonces, ¿por qué? Entonces, ahora sí, tenemos que tener la persona que estudió todos esos algoritmos, que nos dice, ok, viendo este comportamiento que usted quiere predecir, el algoritmo que se acerca serían estos. Ahora ya empieza la persona de TI a implementar esos algoritmos, ¿cierto? Y empieza un área de experimentación. En el área de experimentación, como le dice, es en la parte de predicción, yo le digo, experimentación es la palabra bonita, empezar a adivinar es la palabra real. Esa es la real. ¿Por qué? El matemático, el estadístico le podría decir, ok, esos son los 3 diferentes algoritmos, pero cada uno de esos algoritmos lleva parámetros, donde uno ajusta ese modelo. Entonces dice, las curvas son más inclinadas, menos inclinadas, la distancia entre los vectores es más o es menor, y eso me influye. Ese ajuste, en realidad, esos son los experimentos que se dice en la área de predicción o Machine Learning. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo digo que es empezar a probar cuál de todos los famosos factores son los que más se ajustan. Por eso se llama experimentos. Pero en realidad es empezar a meterse y dice, ok, funcionó con este algoritmo, la probabilidad es 60, no me sirve. Ahora, redes neuronales, la probabilidad fue 70, ya está mejor. Ahora, no, Naive Bayes, la probabilidad se metió a 80, ok, ya está mejor.
ahora sí, empecemos a tratar de ajustarlo. Ah, no, pero Random Forest, ahora lo vuelvo a probar, pero con este otro parámetro de distancia de vectores. Ah, ahora me funciona mejor. Entonces tengo que empezar a hacer eso. Eso se llama toda la parte de cuantificación de los algoritmos, donde yo tengo que empezar a ver diferentes formas y tengo que evaluar ese modelo. Eso es lo que yo hago. Y ya después que yo tengo ya un grado de confianza que es adecuado, puede ser de un 85, 95%, 95 ya es mucho, no, 90%, 85, 90%, porque cuando ustedes ya pasan de 90, eso se llama overtraining. O sea, le pusieron tantos datos que la máquina ya aprendió solo a predecir eso. Entonces eso ya no sirve. Cuando ustedes tienen un modelo que le predice el 98% de los casos que ustedes le pusieron, preocúpense. Ese es un modelo que está demasiado entrenado. ¿Sí? Entonces uno tiene que empezar a ver. Entonces, ven que tenemos diferentes técnicas. Ven, aquí están todos los diferentes enfoques. Entonces cada uno de estos les aseguro que es un libro. Entonces hay que aprender a utilizarlo. Dentro de la parte de las herramientas, que ya me mencionaron, aquí la parte de las diferentes herramientas. Estas son de las herramientas, digamos que ahorita están ya más utilizadas para todo lo que sería el análisis predictivo. Es, por ejemplo, el uso de lenguajes propios antes de estadística. En estadística, desde hace muchos años, en las escuelas de estadística se utilizaba el lenguaje S, que es un lenguaje donde yo expresaba todo una forma de análisis de datos. Sin embargo, el lenguaje S es propietario. También existían otras herramientas propietarias, no sé si eran utilizado lo que era SPSS. Eso es un software muy bueno, pero también muy caro, ¿verdad? Es especializado, es buenísimo, pero es tan bueno que hay que cobrar por lo bueno, ¿verdad? Entonces, después surgió en una universidad, era toda la parte de abrir eso. Entonces se creó lo que se llama el lenguaje R, que está basado en el lenguaje S. Y el lenguaje R es completamente open source. Entonces, una de las herramientas más comunes para programar este tipo de soluciones es el lenguaje R. Aunque ahora también está Python, que también es open source. Entonces, en el caso de acá, el lenguaje R, lo que es que tiene un lenguaje y dentro de ese lenguaje tiene una serie de paquetes de software estadístico. Entonces, dentro del paquete de software estadístico, yo voy a poder elegir de todos los algoritmos que yo vi en la teoría, que vi en la universidad cuando estuve viendo, casi todos están implementados en R. Entonces, ahora, ¿dónde está la magia? La magia es que alguien pueda llegar, ver los datos, qué es lo que quiere la gente de negocio y empezar a elegir cuáles serían los posibles algoritmos candidatos. Una vez que yo escogí los posibles algoritmos candidatos, se lo puedo dar a alguien que programa en R. Y usualmente ese algoritmo que yo vi en un libro está implementado. O sea, no he encontrado todavía ningún algoritmo que yo haya visto en algún libro, en la teoría de aprendizaje, que no esté ya implementado en R. Y eso se da precisamente gracias a las universidades. En la mayoría de las universidades europeas y de Estados Unidos, parte de las tareas que tienen los estudiantes para poder pasar el curso es implementar el algoritmo. Si, por ejemplo, un profesor se inventa un algoritmo en específico, parte de la tarea de los estudiantes para poder graduarse es implemente ese algoritmo en un paquete. Entonces, es una forma de tener actualizado, estamos utilizando los estudiantes. Entonces, eso es bastante bueno. Al ser R una herramienta tan popular, se empezó a utilizar dentro de todo lo que serían las herramientas de Microsoft. Microsoft en las últimas versiones, en SQL Server 2016 y superior, ha empezado a utilizar todo lo que sería correr lenguaje R dentro de todo lo que sería el motor de base de datos. Y también adoptar todo lo que sería el uso de RStudio. Y por supuesto tenemos la integración del lenguaje R para poder hacer predicciones dentro de la base de datos. La tecnología a la hora de utilizarlo es muy sencilla. Voy a mostrarles acá. Esta es una máquina virtual donde yo estoy corriendo, en este caso, R. Y dentro de esto, yo lo que quiero hacer es clasificar y predecir el comportamiento de los usuarios
de pasajeros de una línea aérea. Desde ese punto de vista es bastante sencillo. Usualmente lo que voy a tener es que tener un conjunto de datos, que serían los pasajeros. Voy a tener que identificar cuáles son los features, o sea, todos los elementos o columnas que me componen a estos conjuntos de datos. Y después voy a tratar de aplicar un modelo que me sirva para poder clasificar a los clientes de alguna forma. Aquí es donde yo te digo que está la gracia. Vean que aquí estoy utilizando ARIMA. Ese es el método más sencillo. Es prácticamente una regresión lineal, ¿verdad? Con base en eso, vean que aquí yo ya tengo el modelo. Este modelo es un modelo que se hizo fit. Ahora voy a tratar de predecir. Y de hecho, este es el lenguaje R. Vean que dice, hay una función que se llama predict, ya, dentro del lenguaje. Yo le voy a decir cuál es el modelo que ya tengo y cuántas predicciones hacia adelante quiero hacer. En este caso, digo que quiero hacer predicción con el modelo que yo tengo allá arriba y 24 hacia adelante. Lo ejecuto, ya tengo un resultado y después incluso yo puedo venir y generar gráficos acerca de cómo se generó esta opción. Entonces ven que aquí yo tengo estas opciones y además puedo ver la serie de tiempo que se me generó. De hecho, yo puedo venir aquí y ejecutar esto. Y aquí yo voy a tener las predicciones y la probabilidad de esa predicción que yo voy a tener. Ven, desde el punto de vista de tecnología, ¿es difícil? No, ¿verdad? Esto antes era súper complicado porque tenía que tener SPSS, tenía que tener matemática o MATLAB, o tenía que tener algo bastante propietario, y además tenía que tener un poder computacional inmenso. Ahora vean que casi que cualquier computadora lo puede hacer sin ningún problema, y además la herramienta es abierta. Alguien ya escribió ese algoritmo. Antes me cobraban por los algoritmos, ahora no. Ven que desde el punto de vista de tecnología es bastante fácil. Siempre hay un secreto. ¿Dónde está el secreto? Ya es la experiencia de cada persona, es saber qué algoritmo utilizar. Y además, ven que aquí ya esos son unos parámetros. Cada algoritmo tiene un parámetro. Es como cuando ustedes están afinando un motor de un carro. Tienen que saber qué tuerca darle más, darle menos, la inyección, subirle más, menos combustible, cómo está el nivel de generación, todo eso. Eso ya es la experiencia de la persona. Pero desde el punto de vista tecnológico se puede hacer muy, muy sencillo. Eso también lo trajo Microsoft a todo lo que sería la parte de SQL Server. En este caso, SQL Server 2016. Aquí tenemos exactamente el mismo código. Este código ya está dentro de este SQL Server, ya está habilitado todo lo que sería un componente que se llama R-Services, y ese componente R-Services me permite, como su nombre lo dice, es correr código R dentro de la base de datos. Eso es lo que hace. Y además también en 2017 está también Python, soporte para Python, y ahora se llama Machine Learning Services. ¿Cuál es la ventaja de correrlo dentro de SQL Server? La principal ventaja de poder correrlo dentro de SQL Server, de hecho vamos a correrlo aquí. Ven que aquí tengo los mismos resultados, créanme, aquí son los mismos resultados que obtuve en R. La principal, y de hecho ven que aquí se llama, estoy levantando una biblioteca de time series. Esto no es de Microsoft, esta es una biblioteca open source que está disponible en internet. Es el open source, lo que pasa es que yo la puedo venir a integrar con los productos Microsoft. Después está el mismo código R, que vamos a hacer la descomposición, hacer el fit con ARIMA, hacer el forecasting, llamar al predict, todo es igual. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tengo esto? Si yo ya tengo personas que estudiaron en la universidad y que son muy buenos programando en R, ¿ahora qué puedo hacer? Me tomo el conocimiento de ellos y lo integro dentro de SQL Server. ¿Cuál es la ventaja que esté dentro de SQL Server? Primero, los datos no viajaron del servidor. Imagínense que ustedes tienen un data warehouse donde tienen las ventas de los últimos 10 años y tienen 800 millones de registros.
En el open source de R, el primero que yo corrí, esos 800 millones de registros, se tiene que hacer un select, de salir de SQL Server y ponerse en la memoria de la máquina. Si yo tengo una máquina con pocos recursos, eso se va a caer. En el caso de Microsoft, ellos escribieron unas bibliotecas especiales donde el código R que está corriendo acá tiene acceso directo a los datos que están en el SQL Server, entonces los datos no viajan. También maneja el concepto de lo que sería un pipe. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo aquí tengo que analizar 800 millones de registros? La base de datos es de 1 tera y lo que yo tengo es una máquina con 16 gigas de RAM. Tengo un problema, ¿verdad? No lo puedo llevar toda memoria. Entonces Microsoft implementó todo lo que se llama pipelines. Entonces va leyendo por bloques los datos y le va aplicando el análisis por bloque, liberando la memoria y utilizando la memoria que está disponible. Y otro de los detalles que tiene es de que permite todo lo que sería ejecución en paralelo. Entonces, si ustedes tienen un servidor que tiene 4 cores, 16 cores, 256 cores, cuando se hace el análisis, se utilizan todos los cores. Algo que no hace la versión open source gratis de R. ¿Ven? Ahí la diferencia, donde se va viendo las diferencias en cuanto a lo que sería desempeño. Entonces ven de que yo puedo venir aquí y estar utilizando todo lo que sería esta parte. Incluso puedo empezar aquí a generar mis propias bases de datos. Vamos a crear aquí una nueva base de datos. En este caso es de forecasting. Así ya está creada. Vamos a bajar esto aquí un poquito. Aquí vamos a crear una tabla. Dentro de esta tabla, lo que vamos a crear es algo interesante. Creamos una tabla con información sobre los automóviles. Existe un dataset en R. No sé si ven aquí interesante la combinación. Tengo Transact SQL mezclado con código R. Entonces estoy utilizando R para acceder a un conjunto de datos y lo estoy insertando en una base de datos de SQL Server. Después voy a verificar si existe o no existe la regresión lineal. Ahora, aquí tengo otro tipo de opción. Vean que estoy creando un procedimiento almacenado donde voy a aplicar un algoritmo de forecasting, el más sencillo de todos, que es una regresión lineal. Y vean que ahí está la regresión lineal. Y eso me va a generar un modelo que ya está entrenado. Solo lo voy a ejecutar. Vean que incluso la entrada de datos viene de una tabla de SQL Server. Yo le digo que se ejecute. Después vamos a ver aquí y crear otra tabla. Aquí se llamó al procedimiento almacenado para generar el modelo. Recuerdan que creamos el procedimiento almacenado. Y después vamos a venir y verificar que nosotros tengamos ya el modelo entrenado. Ahí tenemos el modelo entrenado. Una vez que nosotros tenemos ese modelo entrenado, lo vamos a tener que poder aplicar a otros conjuntos de datos. Dentro de este conjunto de datos, ven que ya tengo otro procedimiento escrito en R, donde yo le digo, voy a aplicar un modelo de regresión lineal sobre datos que ya tengo, y le voy a aplicar el modelo entrenado. Y eso voy a guardar esos resultados. Ven aquí la combinación, si me siguen el ejemplo. Entonces, dentro de esto, vamos a tener ese modelo refinado. No sé si ven aquí estos coeficientes. Eso es lo que le está diciendo, que es qué tan preciso es el modelo que estoy generando. Vamos a guardar aquí, vamos a seleccionar esto aquí todo completo. Ahí están los coeficientes. Vamos a crear esta tabla. Y entonces ven ahí que ya tengo diferentes modelos. Y voy a ejecutar este otro Transact SQL. Acá en este último código, lo que estoy haciendo es que estoy ejecutando código R, estoy leyendo el modelo entrenado que creé anteriormente, estoy haciendo acceso a un data frame que sería datos que quiero predecir,
Y sobre esos datos que quiero predecir, le estoy enviando diciéndole, prediga, utilizando el modelo actual, y que esa opción se guarde en una base de datos. Eso es lo que estoy haciendo. Y algo, vean que dice Delay Test Model. ¿Por qué? Porque igual, ¿vieron esos procedimientos almacenados que estaban ahí? Cada vez que hayan nuevos datos, donde yo pueda aprender, lo que hago es que ejecuto ese procedimiento almacenado. Se genera un nuevo modelo. Ahora, cuando quiero predecir, ¿qué se hace? Se invoca ese procedimiento almacenado. ¿Y qué voy a utilizar? El modelo más reciente que ha sido entrenado. Entonces, con eso yo puedo venir y estar haciendo ese tipo de integración. Entonces, me da esa ventaja de poder generar soluciones ahora mucho más avanzadas. Igual, aquí no entré en algunos detalles, que es, por ejemplo, bueno, ¿por qué se escogió regresión lineal? ¿Cuál es la cantidad de datos que yo tengo que estar utilizando? ¿Cuál es la muestra que es adecuada? ¿Cuáles son los features? Pero eso ya es parte de la ciencia de datos. Desde el punto de vista tecnológico, ¿ven qué? ¿Cómo lo vieron? Bastante sencillo y me permite integración. Entonces, eso es cómo ha evolucionado la tecnología a través del tiempo.